Buenas tardes, mi pueblo querido. Recuerden inscribirse en mi canal. Recuerden todos los países que están sumergidos en el eje del mal, de las dictaduras que creó Chávez y Fidel Castro, del socialismo por el siglo XXI. Una estafa al mundo, una estafa al mismo socialismo, que ya de eso no se en el mundo ya no se mienta eso, porque eso ya lleva mucho tiempo que se abolió en el mundo, que eso fue un sueño pasado, oscuro y tenebroso. Ellos lo revivieron con otro nombre, pero es el mismo gato con distinto collar. Bueno, le diré que ahora en Cuba se celebra la vida de Fidel Castro, según el gobierno o la dictadura cubana, celebrando todas las grandes cosas que hizo Fidel. Ellos, esa es la bolborrea de ellos, para seguir perpetuándose en el poder, pensando que el pueblo le está creyendo. ¿Quién le puede creer eso? En 64 años ya el pueblo no quiere oír de hablar de Fidel. Fidel habló mucho, se pasó casi 50 años o más hablando y no resolvió nada. Empezó en el 59 a hablar, terminó que murió hace unos añitos atrás y no hizo nada. Todo fue bolborrea, cuento y mentira, opresión, muerte y dictadura, la de Cuba, y creó más ese movimiento, lo expandió por el mundo, esa doctrina maligna, que ya cuando él se vio que la Unión Soviética en el 89 terminó su ciclo, porque ya no daba más, ya el pueblo no admitía más muela ni cotorra. Pues entonces él, cuando se vio defraudado, que lo dejaron botado, se quedó y creó el mimito del mal. Y entonces, si no tenía dinero, lo que le hacía falta un socio con dinero, y ahí apareció Chávez. Ahí se creó el socialismo por el siglo XXI, que fue una jugada maestra de Fidel, que estaba pelado al moño, y vino la balanza de petróleo y acabó con Venezuela. Mira cómo está Venezuela. Por donde quiera que él haya pasado, ha terminado con la economía de esos países. Acabó con la Unión Soviética, acabó con Venezuela, y con China no acabó, porque cuando aquello era Mao Zedong y se lo puso a la chupeta, no le quiso dar mucha chupeta, y tuvieron desavenencia Mao Zedong y Fidel Castro, porque quería también acabar con los chinos, pero los chinos no son fáciles. Ellos dan una ayudita, pero hay que pagarle. Ellos dan y dan hay que darle, no es como a las otras gente. Pues eso es lo que hizo Fidel Castro. ¿De qué le va a hablar al pueblo cubano? A ver, ¿cuál es el recuento que puede tener, qué memoria linda puede tener ese pueblo? De una persona que en el 59 apresó a ese país, le quitó todos sus derechos, la Constitución del 40, le desarticuló todas las organizaciones políticas, le desarticuló todo en lo que era el poder judicial y el poder de todo, de policía, de todo, todo lo creó a su favor con una Constitución nueva, y abolió la del 40. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mandó al pueblo cubano a una lucha que no tenía que ver en África, hasta Argelia, donde quiera pelearon los cubanos. Le metió en la Constitución cubana como Partido Comunista, como el que dirige el porvenir y el destino de Cuba, es el Partido Comunista. Eso lo metió en la Constitución, y es el que está amparando todas las leyes, cosas sagradas. Así que, ¿de qué beneficio, qué recordatorio lindo pueda tener el pueblo cubano? Mira, la zafra de 2 millones no fue. En el 59, la mar expropiese, y ahuyentó todos los inversores, y ahuyentó a todo el mundo. Le quitó todas las propiedades de los Estados Unidos, que por hoy en día eso que ellos le llaman bloqueo, no es nada más que bloqueo, que es que no pagó, y entonces lo que tienen es una orden por pago, pero no por bloqueo. Si no le vendieran pollo y le venden todo. Bueno, pues entonces desarticuló todos los organismos internacionales que hacen inversión en Cuba. Los grandes bancos, los grandes capitales se fueron. Eso fue el regalo que le hizo esa dictadura a Cuba. Alejó totalmente todos los que invertían. Lo dejó pobre, y lo alió entonces a la política de sumisión de la Unión Soviética, para coger ese pueblo de instrumentos y llevó a guerra, cosas que Cuba nunca había conocido. Cuba era un país pacífico, hasta que Fidel Castro en el 56 se metió en el problema del asalto al cuartel Moncada, y fue a sangre, y después a sangre, y él corriendo, porque él anduvo corriendo por Santiago, no se enfrentó a nadie, ni Raúl Castro tampoco. Él llevó a la gente al cuartel Moncada, pero él se perdió, él lo cogieron huyendo.
Y Raúl Castro luego se metió en el hospital militar de Santiago de Cuba. Así ha sido la historia de ellos. Y en la Sierra Maestra todavía no se conoce un combate, porque una vez, según la historia, él le dijo a Almeida que él no podía luchar porque él tenía que quedar como Martí cuando la guerra, que por ir Martí a la guerra lo mataron en el 95, y entonces no es menos cierto que Almeida era un hombre de valor y le dijo que no tenía que ir a la guerra. Jamás fue a la guerra con un rifle miroscópico de eso, pero era para él mirarlo, jamás tiró un tiro, él no tiró un tiro, él lo que hablaba mucho, bolborré y cuento. Así que, ¿qué quiere celebrar el pueblo? ¿Sabe lo que va a celebrar el pueblo? Cada vez que pase en silencio en su mente porque no lo puede expresar, el 11 de julio, un 11 de julio, sí lo va a celebrar. ¿Por qué? Porque ese es el momento que el pueblo espontáneamente, eso sí fue espontáneo, eso no fue movilizado con camiones, con cocotorra, con termos de cerveza, con esto, con lo otro, eso fue el pueblo espontáneo y comenzó por San Antonio de los Baños y no se alargó mucho más y por un periodo más largo, porque ellos lo acallaron tumbando el internet y dándole macete y palo y aprendiendo a todo el mundo. Si no, aquello todavía estuvieran dando. ¿Ve? Eso fue lo que... Ese es el día que va a celebrar el pueblo cubano. Ya el pueblo cubano no quiere saber más de esos líderes creados mentalmente que ellos le quieren infundir al pueblo. ¿Tú me entiendes? Ya como cuando los niños eran chiquitos que los reyes magos, ya ese no, Fidel, Raúl Tesato no son reyes magos, son reyes malos, no reyes magos, reyes malos. Así que Raúl, ¿qué es lo que hizo? Matar un poco de muchachos allá en la sierra. ¿Qué es lo que ha hecho Raúl? Seguir la misma criminalidad que llevó Fidel. ¿Qué hizo el Che? Matar un poco de gente en la cabaña sin juicio, sin nada. Y después tratar de crear por ahí movimientos a base de sangre y llegar a los poderes. Eso es todo lo que hicieron todos esos locos. ¿Qué hizo Fidel? No le bastó como primer al pueblo cubano tener una dictadura total, la expandió por América, Sudamérica y el Caribe, y en África y donde quiera, todo su movimiento y todo eso lo ha creado los Tupamaros, los de Colombia. Después tiene albergado en Cuba cientos de personas que están huyendo de la Interpol, de la DEA, de estos organismos internacionales. Por eso está como patrocinador del terrorismo internacional, porque los patrocina, los recoge, los guarda y los resguarda de la justicia internacional. Eso es, ¿qué van a recordar el pueblo de Fidel si lo que hay es un recordatorio histórico oscuro? Como hablar de Canel, que va a recordar nunca el pueblo a Canel, un hombre que le mandó a dar golpe a su pueblo, que le mandó a que le dieran golpe a su pueblo de sumiso y cobarde. Los hombres, lo más cobarde que se ha conocido y se ha hablado en la historia va a ser de Canel. ¿Por qué? Porque le mandó a dar golpe a su pueblo. ¿Por qué? Para ponerse a los pies de Raúl Castro y de Ramiro Valdés y toda esa gente que los mandan a callar, como mandaron a callar a Chávez, el rey de España, una vez. ¿No le da la vergüenza tan grandón que está ese hombre que lo mande a callar Ramiro Valdés siendo presidente de la República? Entonces, ¿presidente o qué cosa es él? Un monigote. Pero los hombres tienen que tener cordura con la mente. Bueno, hermanos míos, los quiero mucho. Que van a recordar a ustedes esa figura diabólica que lo que ha tenido a Cuba y lo tiene sin pan, sin electricidad, sin comida, sin libertades, sin derechos. ¿Qué va a recordar? Se puede recordar a Martí, a Maceo, a todos los de la independencia, que le dieron la independencia a Cuba y por 59 años, y Fidel se la ha quitado por 64. ¿Cómo va a ser igual cosa? Como él hablar de Canel de que esto, que lo otro, cuando Estrada Palma en el 1903 le arrendó la base de Guantánamo a los Estados Unidos, que uno lo voy a poder hacer si ese era un general de la independencia y se la arrendó. ¿Para qué? Para que le diera trabajo a las personas de Guantánamo, y la arrendó. No la regaló como la regalaba a China y a Rusia terreno y para conflicto con los Estados Unidos y enfrente. Bueno, hermano mío, lo quiero mucho y seguiremos comenzando.